Ao longo da história, diversas culturas têm sido esquecidas, assim como grande parte da sabedoria ancestral e espiritualidade também. Acreditamos que os povos originários, se fossem ouvidos, poderiam nos oferecer diversos ensinamentos para os problemas enfrentados pela humanidade. O projeto Soul to Will percorrerá o trajeto do Brasil ao Chile de moto, numa expedição instigante em busca dessa sabedoria ancestral. O documentário será gravado da perspectiva de um casal de motociclistas à procura de histórias únicas. Convidamos você a se juntar a nós nessa jornada e apoiar nosso projeto. Sua marca será amplamente divulgada em nosso documentário e em mídias sociais. Faça parte dessa iniciativa e deixe a sua marca se associar a uma causa nobre e inspiradora. Agora nós vamos pegar a orla para ir lá nesse nosso amigo. Vamos lá. Então aqui nós estamos indo em direção ao nosso amigo Marcelo, que vive bem pertinho de Alércia, a 10 quilômetros de Porto Varas. E ele mora um pouco antes, uns 7 quilômetros da onde a gente está hospedado. Son aporte metiendo bulla. ¿Cómo ha estado su viaje? ¿Cómo está? ¿Tú bien? No, sí, está tranquila. Qué buena. Sí. ¿Podemos? Okay. Ven acá, Ya. la cámara. Siéntanse cómodos nomás. Sí. Tem que tirar El casco y todo primero porque Sí, no, tranquilo. Pupa, salen de ahí. dame un momentito. Pupa. Pupa, não moleste. Não, pode deixar. Temos dois. Sí, ellos son muy juguetones, pues ellos son muy loquitos. Ya, Pupa. Deja, Sale. Sí. Tiene que hacer fuerza para, ¿Para sacarse el casco? hermano. Mucho gusto verte. Qué bueno verte. Bien, Después de tanto hablarnos por internet, ¿no? Sí. Qué bueno. Pupa, Ya, Pupa, saca. Un No abrazo. molestes. Sale. Hola. Oh, que bom vê-los. Bien bonito. Bienvenida. Obrigada. Qué Gracias. bueno. Siéntanse más cómodos, pues, pasamos para adentro, tomamos un cafecito. Sí. Perdona si estamos invadiendo No, tu casa. mira, pero- Fernando, siéntase parte de la tierra, ¿no? Gracias, Y cuando uno es parte de eso, no invade nunca un espacio. Soy mapuche, pero ya no vivo en comunidad. Hoy vivo en un mundo civilizado, según el destructor de la vida y la vida de alrededor. Vivo en un mundo dividido y en donde la tierra es
depredada, sin control. No entiendo la palabra dueño. ¿Dueño de qué? ¿De la vida, acaso? ¿Del aire, del agua, de la tierra? Dueños hasta de sus dioses, que según ellos los espera en el cielo para que escuchen sus historias de su paso por la tierra. No conozco los alambres, ni los cercos, ni nada de lo que hoy veo como nuevo. Todo esto no está en mi interior. Reconozco un suelo sano, con huellas como camino, y en donde cada cierta luna nos reunimos en los suelos para agradecer al Chau por los alimentos. Estar dentro de un mundo al que le han cerrado sus puertas y se vive sin entrada ni salida, como lo hace la luna, como lo hace el sol. Nos borraron las huellas que nos guiaban hasta donde se pierde el sol, allá en el horizonte, y nos hicieron ver y creer que es el cielo donde está la salvación. Soy uno de los que cambió los caminos para pisar las huellas que dejaron los ancianos para volver a la ruca de donde salimos en la mañana juntos con el sol. Soy mapuche. Sí, mi nombre es Marcelo. De hecho, bueno, soy un recuperador de la cultura mapuche y nos dedicamos y estamos enfocados en eso, de poder transmitir un tema muy antiguo que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra originalidad más que nada. Somos de Puerto Varas, un sectorcito que antiguamente tenía otro nombre y que fue cambiado después de la colonización y todo. Soy descendiente de un abuelo desgraciadamente sacado de la tierra, o en este caso sería como hoy en día por decir algo asesinado así, porque se apoderaron del espacio en donde él vivía, y soy hijo y descendiente de un padre a quien se le puso nombre y apellido en esta zona para borrarle su originalidad, que es hoy en día la nuestra, que es mapuche. Lo que no se pudo borrar fue lo que venía en la sangre, que es el transmitir esto que pertenece y corresponde a nuestra cultura y a nuestra esencia como mapuche o mapuche antiguo. Eso, y le puedo después mostrar a lo mejor lo que hacemos y a qué nos dedicamos en la versión original. Así que eso es un gusto y estamos para eso. ¿Qué es lo que haces acá? ¿Qué Aquí, lugar es bueno, este? este es mi taller. Aquí yo trabajo, hago cosas, trabajo con, no sé, con maderas nativas. No tengo nada así, por ejemplo, aquí estoy haciendo como una manito que lo relaciono mucho a lo que es un pensamiento antiguo nuestro, y habla de una manito en donde representa un gesto de nobleza. Habla de un pueblo antiguo que era un pueblo que estaba dispuesto a compartir los espacios donde ellos vivían. Porque antes de la colonización o conquista aquí no existen los términos de dueño, no existen tampoco los apellidos, entonces es toda una relación con el entorno. Y a través de la madera expreso mucho lo que es nuestra cultura, que en un momento más vamos a ver ese tema, y represento mucho lo que me han enseñado y me enseñan para poderlo transmitir igual en esta época, que es un poco difícil también de poder sembrar sobre los granos actuales, porque estamos demasiado infectados con costumbres y culturas ajenas a nuestra versión original, que es la antigua a la que nosotros nos dedicamos. Así que eso. Allá, hermano, en nuestra cultura
representa un gesto de nobleza. Tallar una mano y la nobleza de la madera igual transmite un espíritu noble. Y de esta forma los antiguos expresan un pensamiento antiguo y ofrecen el espacio en donde ellos viven para compartirlo. Y eso después no fue visto así, pues después tenemos el tema de que ya no son ellos parte de ese espacio. Ya muchos sacaron la tierra. Y de esta forma representa un pensamiento de nuestros antiguos igual, de cuál era su intención o cuáles eran los valores que ellos tenían en la tierra, cuáles eran los valores, sus principios. Los principios antiguos hoy día bien difícil encontrarlos, porque los antiguos lo único que tenían como concepto era honrar el espacio y respetarlo, cuidarlo y agradecerle porque el espacio le daba su sustento, le proveía de todo, de peces, los lagos, de siembra, de la casa se vivía y se vivía en armonía con la tierra. No se era más, ni se pedía, ni se tenía más que nadie. Se era por lo justo, por lo necesario, por lo que realmente tenía valor, que era el disfrutar el entorno de la vida. Ellos percibían el entorno, lo que era la vida, lo que tenía sentido en la vida. Y el entorno para ellos tenía mucho sentido, lo que significaba que todo lo que para ellos existía tenía vida. Los árboles, la tierra, la ñuque mapu, la madre tierra, era bien pronunciada en los tiempos antiguos. Hoy en día no. Hoy decimos ñuque mapu, pero pisamos en el aire. El pie del mapuche antiguo estaba pegado a la tierra. Y cada vez que lo pegaban a la tierra, ellos demostraban y le transmitían un respeto único. Hoy en día no, pues hoy día pisamos la tierra. Hoy día nos atrae más algo material que la misma vida que podemos disfrutar en nuestros entornos. Hay muchas cosas que se desconocen de nuestra versión original porque no tenemos escritura, no hay escritura, no hay historia en nuestra cultura. Hay transmisión, hay conexión, hay espiritualidad, hay todo lo que necesitamos está en la tierra como mapuche, todo. Y los antiguos lo único que tenían como propio y de ellos propio que podían decir esto me pertenece, era el derecho a volver a la tierra. Eso para ellos era lo más importante que lo que hoy día creemos que es importante y vemos que los logros materiales tienen más importancia que el destruir la propia vida que se está destruyendo a base de eso. Somos una cultura que pagó con el progreso muchas cosas. Cuando se creó el progreso, se creó la pobreza. Antes del progreso no existía la palabra pobreza, no existen esos términos en la época antigua mapuche. No hay riquezas, no hay bienes que justifiquen a la persona a base de eso como una persona de bien. Las personas de bien en la época antigua solamente están preocupadas de volver a la tierra. Por eso nuestros antiguos nunca nos dejaron en herencia el lugar donde ellos vivieron, pisaron y habitaron, porque ese espacio
Para ellos no era propio, ellos eran parte del espacio y por eso muchas veces han vuelto y siguen volviendo. El tema está en cómo vemos hoy en día realmente a quienes nos puedan representar desde esa parte, desde esa visión que hay que revitalizar, vivir, volver a sentir, volver a pisar como pisaban los antiguos la tierra, volver a respetarla, volverla a honrar, volverla a depender de la tierra. El progreso no solamente nos quitó de ella, también nos sacó de ella, nos sacó de la tierra. Hoy día creemos y dependemos de ellos como los grandes solucionadores de todo. No hay una religión en mi cultura antigua, ni siquiera existe una bandera como la que conocemos hoy en día. El pueblo antiguo no usa bandera, no tiene bandera porque la bandera para mi pueblo antiguo es una señal de invasión, de prepotencia, de arrogancia, de todo lo que vino detrás de la bandera o antes o lo que trajo la bandera. Por eso en mi pueblo antiguo no existen banderas, porque digo, no somos invasores del espacio. Nosotros somos nómades, caminamos mucho, pero también nos establecemos, pero no somos grupos territoriales, como se denominan hoy los pueblos o los territorios que supuestamente existen hoy en día. Para los antiguos la tierra es una sola, y es ella la única que puede definir cosas en ella. La tierra nos enseña que nada, que absolutamente nada de lo que está sobre la tierra nos pertenece. Pero al pueblo antiguo le pertenecía el derecho de volver a entrar a ella, que la tierra lo recibiera, que la tierra lo cobijara como lo cobija hasta hoy, el día de hoy, y que la tierra lo hiciera volver a la tierra, porque somos reencarnaciones y siempre estamos rotando por estos espacios. El despertar es diferente porque apareces en una época con costumbres muy antiguas y encuentras que de todo lo antiguo ya queda bien poco y revitalizarlo o instaurarlo es el problema, porque hoy día todos dicen ser, pero ninguno hace lo que debería ser. Hay que volver a ser mapuche nuevamente y para eso hay que sacudirse un poco de las costumbres. Me decían los abuelos que todo lo bueno viene de la tierra y todo lo malo viene de la gente. Entonces hay que buscar lo bueno y cuidar lo que estamos destruyendo. Nadie tiene siquiera el poder para mover un solo pasto de la tierra, pero sí creen tener el poder de sentirse dueño y hacer lo que quieran con ella. Esa es una deuda que la gente le va a debe a la tierra. La tierra en su momento cobra eso y lo cobra de muchas formas. Eso hay que dejárselo a la tierra, por eso para el mapuche antiguo, el cómo vives en ella es lo que te hace vivir como persona, como un buen mapuche. Naces para honrar, para trabajar, para respetar la tierra. No naces para hacerte dueño de ella, ni mucho menos creerte que te pertenece. El que cree que la tierra le pertenece ni siquiera es dueño del espacio en donde va a ser sepultado. Ni siquiera eso le pertenece. Para allá vamos todos. Estamos en las puertas del atardecer, por eso es tan importante compartir también en cierta forma
una filosofía antigua que no está escrita y que puede ser compartida de la forma en que los antiguos quieren que sea compartida. Nada de lo que hacemos lo podemos hacer si no tuviéramos una enseñanza, una educación. Estamos preparados para transmitir, para conservar, para revitalizar, para recuperar, no para saber más que alguien o más que otra persona. Somos tan ignorantes que no sabemos nada. Y como dicen los antiguos, solamente reconociendo no saber nada tendremos acceso a la verdad absoluta que viene con esa versión de energía, porque viene transmitido como en tiempos antiguos, a través de los sueños, a través del espíritu. Los chemamulos, gente de madera, son nuestros símbolos funerarios. Cada vez que yo traigo un chemamul, de acuerdo a cómo me enseñaron mis antiguos padres a tallarlo, porque soy descendiente de talladores de rebues y chemamul en este concepto. Y esta información siempre se ha mantenido así en el tiempo y desapareció cuando desapareció mi padre, pero reapareció hace un tiempo y esta es lo que a mí desde ese tiempo hasta ahora me han enseñado. Y me enseñaron a interpretar y a ver y a identificar nuestros chemamul. Cada vez que hago o traigo un chemamul, por ejemplo, ella representa nuestras ñuques, nuestras madres. Es como viajar con alguien antiguo al lado tuyo en su construcción, en su elaboración. Lo que el pueblo antiguo me enseñó a transmitirle es la esencia que ellos llevan, que representan, que tienen, que vivieron, que dejaron plasmado en la tierra. Lo mismo pasa con nuestros padres, nuestros CAI, una gente muy antigua que deberían honrarse, nuestros antepasados, con su chemamul nuevamente. La importancia que tienen ellos en levantarlos nuevamente en nuestra sepultura. Lo mismo pasa con él, y siempre camino con un antiguo padre y lo acompaño hasta una entrada que en algún momento yo igual voy a cruzar esa parte hasta donde puedo acompañarlo, pero va todo el volumen de su niñez y me cuentan sus historias y cada uno de ellos me hace sentir la niñez hasta los tiempos que aún no han desaparecido en la tierra. Nuestros niños, nuestros Anchi Malén, como le dicen los antiguos, que representan niños que no alcanzaron a actuar con conciencia, esa las manitos es la esencia de su interpretación. Y tallarlos a ellos también es jugar con un niño, sentir hasta qué edad él estuvo en la tierra, saber que no alcanzó a pensar como una persona y tampoco tuvo su nombre, porque sus nombres se les daban cuando él obraba y alcanzaba eso. Los embarazos de nuestras madres antiguas y la forma en cómo hacían retornar un espíritu a la tierra, simbolizando también con eso el regreso y ofreciendo el espacio al que iba a venir para que el espíritu no quedara en el vacío. Hoy en día no existen estas cosas. Hoy en día nos desconectamos de eso, de las lunas, nos desconectamos de todo eso. El abrazo a la tierra es algo que solamente un mapuche antiguo podía sentir, porque ese abrazo lo representaba de lleno
Ese abrazo era hacia la tierra, por agradecerles por los que en ella descansaban. Este es un trabajo hecho que está guiado por nuestros antiguos, como cada una de las cosas que vamos recuperando como mapuche. Y es una filosofía de vida. Mi pueblo antiguo me enseñó y me hizo interpretación acerca de lo que era la simbología de ellos referente al cultrum. Me enseñó a hacer esto. Si se puede ver, son uno solo. Aquí no hay una separación. Esto es uno solo y es una interpretación. Entonces cuando ocurre eso y pregunto, ¿por qué no tenía la misma simbología que el que hoy día conocemos en la bandera? También me dijeron que eso no representaba su pensamiento, el más antiguo. Tampoco hay una definición en este cultrum, ni representa estaciones del año, ni puntos cardinales, porque esos términos antes de la conquista, ellos no lo conocen, no se conocen esas costumbres, esos términos. Tampoco existen los términos huiliche, lasquenche, picunche, pehuenche, porque son términos geográficos que vienen con el conquistador. Después de la conquista nos separaron y ahí aparecen las separaciones, los territorios y todo. Antes de eso se defendía la tierra, más que por la tierra misma, se defendía por nuestra cultura, nuestros niños, nuestros abuelos, nuestra gente y todo. Y cuando los antiguos interpretan este cultuncito para poderlo compartir, hacen lo siguiente. Hay toda una conexión, esto no es solo eso. Entonces hacen esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, conectan el cultrún, que es el instrumento que utiliza la machi para conectarse con la parte espiritual, con su rewe. La machi, el cultrún y el rewe son uno solo. Y de esa forma lo conectan y ella con su cultuncito, porque también en esa época es la única con la autorización para tocar el cultrún. Es como el long, porque es el único que usa un trilón. Entonces ese concepto ellos lo transmiten y está conectado. Hacia el lado se produce una imagen de espejo, es solamente un reflejo. Es como cuando nos miramos al espejo y nos vemos al frente. Y hacia abajo, en la época antigua hay un diseño mapuche que se conoce hoy en día como un rombito. Pero este rombito en su época antigua representa eso. El reflejo del volcán en el lago. Lo voy a hacer con una herramienta porque estoy en mi taller. Representa eso, el reflejo del volcán en el lago. Y por eso, hacia abajo, solamente son dos reflejos. Dice mi antigua madre que cuando el círculo en sí es el que habla, y cuando nacemos al amanecer salimos de nuestra casa y en cualquier momento del día retornábamos nuevamente a ella, con la única diferencia que cuando se cruza esa línea delgadita que también está enmarcada en el regue como la línea que separa lo terrenal de lo espiritual, el espíritu avisaba que había cruzado hoy en el trance. Y ahí recién el pueblo antiguo podía simbolizar la sepultura. Este diseño hay que recuperarlo porque es una interpretación. Y el que toque el cultrún tiene que empezarlo a tocar en una pampa, en un monte, a la orilla de un río, pero no lo use en una protesta en donde no existen la gente buena. Ahí no están nuestros antepasados. Nuestros antepasados no están ahí. Y no van a estar tampoco. Necesitamos tocar el cultrún
para llamar nuevamente como lo hacían nuestras magias antiguas a los espíritus y pedirle por nuestras necesidades. Para eso, el pueblo antiguo talla el rebo de nuestras mashi, que originalmente en su versión original es un árbol vivo, y las mashi desde el vientre de la mamá se sabe que son mashi, o el guiño lonco, y desde ahí el pueblo antiguo prepara la bienvenida y le prepara el árbol donde se le va a tallar su rebo. Y al hacer eso, dejan el árbol protegido con uno de laurel y el otro de canela, hasta que la niña Mashi está en edad de hacer lo que hacen solamente las Mashi, que es comunicarse con la parte espiritual. El pueblo antiguo talla su árbol y separa lo terrenal de lo espiritual. La parte terrenal la simboliza con 9 altares o kemukemus, como se dice en su versión original, que se cuentan hasta ahí. Esa simbólicamente es la línea que nosotros cruzamos al nacer y al volver a entrar a la tierra. Por eso el cultura es redondo, porque vamos en círculo, como nuestras luchas antiguas eran redondas y tenían dos puertas, una por el amanecer y la otra por el atardecer. Nuestras madres antiguas nunca entraron y salieron por la misma puerta como lo hacemos nosotros hoy en día. Ellas siempre mantuvieron el círculo del retorno a la tierra. Y eso hoy en día nosotros no hemos perdido. Los 9 altares o los 9 kemukemus, como se dice en su versión original, representan los 9 meses de embarazo de la mujer. Viene conectado a la vida. Representa las 9 lunas, que es el calendario antiguo mapuche. Cada luna dura 9 días en crecer y cada luna dura 9 días en desaparecer. Los 9 días, cuando nace un niño que viene de la parte espiritual a la terrenal, con el octavo día en nuestra cultura antigua, el niño se desprende del ombliguito y en el noveno recién pertenece a la tierra y desde ese momento somos parte de la tierra. Esos 9 días que no se cuentan en el nacimiento se cuentan al atardecer o durante el día cuando la persona entra en trance o se muere, como se dice hoy en día, y se le acompaña por 9 días en el cementerio y alrededor de la sepultura se hace el lepuncito así para que uno se hace para que la tierra reciba el cuerpo y el otro para que el espíritu retorne nuevamente a su versión original, que es el nacimiento. Cuando el espíritu cruza, aparece un sueño y avisa que cruzó bien el trance, y ahí los antiguos simbolizan la sepultura. El rebo está tallado en laurel, tiene que ser de laurel para que cumpla su función. Y el laurel en nuestra cultura antigua representa un espíritu noble, algo muy noble, muy puro. Cuando el mal es muy fuerte y lo pasa por su nobleza, aparece el canelo, que representa un espíritu fuerte, pero ninguno de los dos, como se dice hoy en día, es un árbol sagrado. Los dos árboles solamente son protectores del entorno, del espacio. Nuestro árbol de la vida o árbol sagrado debería ser nuestro rebo. Hay que levantar una guía rebo. Viene una historia acompañada de esa con una versión y pensamiento antiguo. Viene una guía rebo que es un rebo con 9 altares que se va a levantar. Hay que pedir a través de nuestros rebos, a nuestros antepasados, para que nos ayuden de alguna forma y podamos perseverar en nuestra lucha por la recuperación de nuestra cultura, nuestras raíces, y nos enfoquemos nuevamente en volver a entrar a la tierra más que lograr cosas materiales en ella, porque eso cuando volvemos a ella no nos sirve de nada. Con eso o sin eso para la tierra nosotros no tenemos valor. El valor es el que nosotros tenemos que respetar hacia la tierra. Estos diseños, o este diseño que tiene esta
figuritas de rombo, es usado en los diseños de los trariloncos de los loncos antiguos, que los únicos que usan trariloncos son ellos. Y en las puntas va así, sin flequito, porque representa su palabra. Es un sí o un no. Ellos nacen y mueren, no tienen temor en eso. El cómo caminaron su vida los satisface volver a entrar a la tierra. Cada uno de los rombitos también representa un altar del rebo, lo que significa que ellos también están conectados a esa parte. El que lleva un clarilonco con esta simbología en la época antigua y va a hacer trueque a otras comunidades, solamente por el hecho de tener ese símbolo se sabe que ese lonco nació cerca de algún lago, donde ellos tienen el acceso a tener esta visión del reflejo del volcán en el lago. Esa es la visión, esa es la otra parte, eso es lo que el pueblo mapuche busca en esto. Busca la otra parte, la que no se ve pero que está ahí, y que mucha gente, así como este gran filósofo que hay, que es un anciano, muy anciano, él tuvo la ocasión de ver, y quiero que él sepa que eso representa eso. El que pueda ver el reflejo del volcán en el lago es porque la tierra lo aceptó como un buen mapuche. Y ese señor es un buen mapuche con su forma de respeto que tiene en cada una de las cosas con las que se refiere a nuestra cultura. Y eso tiene más valor que cualquiera de lo que hoy en día nosotros decimos ser. Ese señor es un buen mapuche y representa eso. De esta forma representa el mismo significado, es el mismo rombo, y hoy día esto se conoce como la chacana, la Cruz del Norte, en todo, pero ninguna cultura antigua tuvo nunca ningún símbolo que identificara una cruz. Esto corresponde al mismo rombito y fue llevado por los incas, que fueron los primeros en venir a hacer trueque a esta zona. La única diferencia es que de esta forma están considerados los altares del Rehue o los Kemu Kemu. Originalmente debería ser de 9, pero se hace de esta forma cuando es representativo. Y de esa forma representa lo mismo, pero se usa en los tariloncos de los loncos antiguos que nacen en los cerros o en lugares secos donde no hay acceso a esa visión del reflejo del volcán en el lago. Y todo lo que los antiguos veían o hacían lo interpretaban. Por eso es que el Lingüinca está interpretado a través del collón. El collón es el reflejo del Winca. Igual la importancia del cultrún no tiene nada que ver a lo mejor con muchas de las informaciones de qué pertenece o no pertenece. En la época antigua solamente hay 2 culturas y los 2 lo toca la más. Uno, que es con este diseño y que está hecho para conectarse con la parte espiritual. Este cultura es silencioso, pero no hace más que eso. Un sonido, y cada sonido tiene un concepto con su rebo hasta que nuestras machis entran en su trance. El otro cultrún es un cultruncito que tiene un sonido, semillitas adentro, y ese cultrún se usa en los huetupantu cuando el pueblo antiguo siembra. Antes de sembrar, por 9 días, el pueblo antiguo, con el crecimiento de la luna, hace puncitos a la tierra. Haz esto. Entonces masajea y le ofrece a través del sonido del cultrún la semilla que le va a tirar como grano a la tierra. Cuando la luna termina de formarse los 9 siguientes días, porque está un día solo, y al 9 y cuando empiezan los 9 siguientes días a desaparecer la luna, los antiguos siembran en todo el lugar que hicieron o le pidieron a la tierra para que le reciba ese grano. En la siguiente luna cosechan
y ese espacio lo dejan descansar y buscan otro espacio para sembrar la siembra que corresponde a esa luna. Y esos son los términos antiguos, o ese es el calendario que los antiguos usaban para guiarse. Y el culturcito hoy día tiene mucha información escrita, pero ninguno de ellos lo lleva a esta originalidad. Este es un cultrún en su forma original porque tiene una interpretación. Este es un cultrún, el diseño de un cultrún. El tamborcito hay que saberlo tocar y dónde tocar. No se puede tocar un cultrún en una protesta porque no es cualquier tambor, está hecho exclusivamente para conectarse con la parte espiritual, para que nuestras mashis, que son las portadoras de eso, puedan comunicarse a través de su regue y pedirle a los espíritus por las necesidades de las comunidades. El otro es para que la tierra sepa que se va a sembrar, y eso ocurre solamente para eso se usa el culto. Esto es una época antes de la conquista. Hoy en día estamos en una época diferente, distante, y hay mucha separación, y ese es el problema que tenemos hoy en día. Para poder tocar un solo cultrún tendríamos que ser todos un solo mapuche. Las machis en su forma natural, antigua, son personas que nacen con la condición, lo que significa que ellas vienen conectadas a la parte espiritual y en ningún momento son dejados de lado por la parte antigua. Su educación es a través de sueños. Son educadas por los espíritus y guiadas por los espíritus. Nadie en una comunidad antigua le enseña algo a una machi o la prepara para ser machi. Ellas nacen igual que los loncos, y el poder que ellos traen, el pueblo antiguo desde niño, se lo empiezan a venerar y a mirarlos con un respeto único porque ellos son sus autoridades. Es desde la cuna que los antiguos respetan a sus machi y a sus loncos, por la condición que ellos tienen y porque ellos saben que son personas exclusivamente enviadas por el pueblo antiguo, nuestro pueblo espiritual. Y ahí nace su nacimiento. El trabajo de la machi, o la esencia de la machi en la tierra, es comunicarse, mantenerse activa con la parte espiritual. Por eso hay antiguamente en las comunidades antiguas, por ejemplo, cuando nuestras machis eran solicitadas para hacer algún tipo de rogativa, ellas iban a las comunidades. Entonces, después de que hacían la rogativa, las machis volvían y en esa comunidad se levantaba un regue con la cantidad de altares, de cosas que ellas habían pedido. Por ejemplo, si ellas pedían una cosa, se levantaba la figura del regue con un solo altar, o un quemu quemu, como se dice, porque es continuado. Si se pedía con tres, se hacía un regue con tres altares. Si era con cinco, era con cinco, con siete o con nueve, pero siempre se dejaba marcado de que de esa forma ahí se justificaba el trabajo de una machi. Así el pueblo antiguo lo justificaba. Y ese es el trabajo de nuestras machis, conectarse con la parte espiritual, estar conectada. El poder que tiene una machi no la tiene ningún humano, porque ella sí tiene poder. Y el poder está en que todo lo que ella haga es respondido a través de la tierra. Por eso es importante reconocer a nuestras autoridades y merecerle el respeto que se merece. Una machi, desde el lugar donde ella esté, puede hacer y usar su poder. No tiene que ir a ningún lado ni estar presente en un conflicto para que no se sienta lo que ellas puedan hacer. Y ese es lo que hace una machi.
una machi, un lonco, la cabeza o el pensador de la comunidad. También ellos deciden, ellos son la palabra, ellos dicen sí y se hace, dicen no y no se hace. Esas palabras eran usadas antiguamente, no se conocen los conceptos que hoy en día conocemos de tal vez quizás cosas que nos debilitan en nuestra cultura. Los loncos antiguos hablaban una sola vez y todos quedaban como plasmados porque es diferente un sí antiguo a decir sí hoy en día. Hoy en día uno dice sí, pero dice un sí débil. Antiguamente no se marca la palabra. Por eso son escuchados, por eso son nuestros guías, porque ellos saben dónde y a quién preguntarle cuando alguna comunidad tiene algún concepto de duda. Ese es el desempeño de nuestras autoridades ancestrales y deberían ser hoy en día igual. No solamente la machi hace curatorias con hierba, la machi también tiene poder para hacer muchas cosas que la gente hoy en día desconoce. Y nos falta eso. Nos falta conectarnos con la tierra como estaban conectadas las personas antiguas. Y todo lo que no tenga que estar en ella se va a dejar por sí solo. No hay que ir a un lugar para hacer sentir el poder de los antiguos. Hay que desde su lugar desearlo y siempre hacerlo con lepuncito. Si yo soy un buen mapuche y hago un lepuncito, va a haber otro buen mapuche haciendo otro lepuncito. Y así todos los buenos mapuches vamos a generar que la tierra se mueva y se mueva y se mueva como tiene que hacerlo para hacernos sentir de que nosotros somos insignificantes sobre ella. ¿Qué representaba el rewe en su versión original y qué representaba cada uno de los altares o los quemoquemos? Solamente consultamos hasta el tercer altar, después ya nunca más volvimos a preguntar qué más había, porque desde ahí para arriba no es necesario. Pero nos explica nuestra ñuque que el primer altar representa la tierra y cuando estamos al frente de un rewe, nosotros pasamos a ser el primer altar, o la machi en este caso, para que haya una conexión. En el segundo altar es cuando te representa tu sangre, cuando está conectada la sangre hacia el rewe de esa parte espiritual. Y en el tercer altar es cuando empiezas a pedir por los familiares que tengan alguna enfermedad. Y de ahí para arriba empieza ese tipo de ritual, pero nunca le hemos vuelto a preguntar a nuestros CAI qué significa el cuarto altar. Lo que lo vamos a dejar como un desafío y vamos a ver si los antiguos nos explican qué significa cada uno de los siguientes altares. Eso va a ser algo que va a quedar pendiente porque no tenemos esa respuesta. Y como le digo, la vez que nosotros consultamos solamente, consultamos hasta ahí. También en la historia de hoy en día, ¿por qué no hay rewe? Es porque la última machi nacida por gracia es de más de 200 años atrás. Y esa machi en una rogativa traicionó a los espíritus en el sexto altar y pidió cosas para un Winca y para ella. Los espíritus le dieron todo, pero lo que no le dieron a nuestra machi o a ella como machi fue el acceso a volver a entrar a la tierra. Ella no ha entrado a la tierra aún. Y por eso no ha nacido otra machi con gracia, porque el pueblo antiguo castigó eso. Entonces al castigar eso, cerró la posibilidad de que haya una machi con el poder que tenían las machis. Esa es la historia y ahora en esta época se va a levantar una Iya Rewe, que es un rewe con 9 altares. No se van a levantar 9 rewes como se puede pensar. Es solamente un rewe con 9 altares y a ese rewe va a llegar alguien puro.
Ahí, ese es el camino que se está preparando, porque esa persona que va a llegar viene preparada por el pueblo antiguo. Pero Machi en esta época no hay Machi nacida con ese poder de nuestras Machis antiguas, como la que conocemos nosotros, como la que nos permite ver, la que nos permiten ver cuando alejan los males y de qué forma se ejerce su poder en la tierra o por la gente. Necesitamos nuevamente, por eso cada una de las personas que tenga un rewe, yo siempre le digo, usa su rewe. Y si se mueve, pregunta si alguien lo ha movido, y si nadie lo ha movido, lo dejan en esa posición, porque el rewe se va a acomodar solito, a donde él esté, se va a acomodar y se va a sentir cómodo, y ahí se va a sentir la sensación de que el rewe está cumpliendo con su función. Pregunté un día a mi ñuque que qué iba a hacer yo cuando alguien me preguntara qué o por qué sabía todo esto. Entonces ella me contestó y me dijo que no le dijera nada, ¿no? Pero es difícil decir cómo aprendes esto. Hoy en día tenemos esa libertad a lo mejor de poder expandir un poco más ese conocimiento de nuestros padres antiguos con se podría decir, con la opinión de ellos, con el visto bueno de ellos. Esto no está visto por el pueblo mapuche hoy en día. Esto es muy antiguo y el pueblo antiguo quiere que el pueblo actual de alguna forma despierte y nos podamos reunir como buenos mapuches, ser, como dicen ellos, un bolón tumapu, toda la tierra junta y un solo mapuche. Así que ese es el término. Entonces hoy en día también queremos transmitir de alguna forma cómo es la interpretación antigua a lo que hoy en día hablamos como lengua. Por ejemplo, hoy en día es el mapudungún ancestralmente y hoy en día hay muchas formas de Chesungun, eh, otras cosas que no tienen nada que ver con lo que debería ser una pura lengua, que es la que nosotros deberíamos hablar y transmitirle a nuestros niños, porque hoy en día nuestros niños están aprendiendo a través de los libros y por no estar conectados a esa parte de la tierra, dejamos de escuchar a los antiguos. Y esta es una buena oportunidad para revitalizar esa cultura, porque para nosotros como mapuche, yo por lo menos no necesito un reconocimiento, yo necesito el reconocimiento para mi cultura. Eso, ellos, ellos son los importantes en este concepto del mundo en el cual estamos viviendo tan desamparados, en una sociedad que de alguna forma no se merece tampoco el título que ellos se autoproclaman. Así que eso, pues es la pureza de algo que podemos compartir. Me enseñaron los abuelos. Alguien me dijo un día, oye, me dijo, porque como yo hago cosas de madera, me dijo, ¿por qué no haces cosas mapuches de madera? Me dice, y te quedarían bonitas. Entonces la respuesta fue que yo no soy mapuche. Mi apellido no son mapuche. Entonces no soy mapuche, no conozco nada de la cultura. Y como por arte de magia aparece esto en un sueño y se agranda y se conecta, y estas son las respuestas a esa gran pregunta. Hablé nuevamente con la persona y le pedía y le explicaba mi sueño, pero nunca me gustó interpretar. No recurrí a ningún libro, no recurrí a ninguna persona, no busqué nada en ningún lado porque realmente no tenía el concepto si era lo que yo podía hacer o no, de acuerdo a mis apellidos. Entonces en ese sueño me despiertan y me dicen que sí, yo soy un mapuche. Y más grande fue la sorpresa cuando me dijeron de que yo y mis descendientes eran talladores de los rehues y los Xenamú. ¡Wow!
sentí wow, no sé, pero algo se expandió que hasta los días de hoy eso sigue así con esa nota. Entonces me contesta la esencia New, que es una antigua nave que es de antes de la colonización y la conquista. En la época de ellos mapuche no es por el nombre, porque solamente hay nombre, no hay apellidos tampoco. Y no es tampoco por la sangre que a ellos lo definen como mapuche. Mapuche para ellos es una forma de vida de la persona en la tierra. El cómo vive la persona en la tierra, eso lo hace a él un buen mapuche. Y los antiguos eran buenos mapuches, ellos, porque vivían solamente bajo ese concepto de nacer, vivir, honrar, trabajar y respetar la tierra, y eso era suficiente para ellos para ser un buen método. El mapuche no debería ser hoy en día por color, es decir, el mapuche es otro el concepto. Hoy día decimos ser mapuche, pero estamos llenos de costumbres que no nos pertenecen. Somos católicos, somos políticos, somos evangélicos, tenemos otras costumbres, entonces nos alejamos de nuestra originalidad, de lo que es ser realmente un buen mapuche. Y un buen mapuche, a donde él pisa, como lo hacían los antiguos, deja marcado su huella. Por eso difícilmente, a pesar de todas las cosas que hoy en día estamos viviendo, dicen los abuelos que no se compara a lo que ellos vivieron. Y a pesar de eso, ellos no sienten rabia. Un buen mapuche es alguien que en su entorno tiene esa calidez de vida, que comparte el espacio, que cierra su ojo y está en un lago, en un río, en el bosque, en cualquier lado donde yo quiera estar, con solo pensar lo logro eso, porque mis antiguos nos enseñaron lo que es ser un buen mapuche. No necesito nada de lo que hoy en día conocemos para volver a la tierra. Mis antiguos volvían a la tierra de forma fetal, de la misma forma en que nacemos, y eso lo tenemos que recuperar como mapuche. No es por nombre, no es por sangre, no es por apellido que eres un buen mapuche, es por una esencia de vida que nos perdido. Hay que revitalizar nuestro espíritu y sacudirnos de las costumbres únicas y estar en contra de todo lo que afecte a la naturaleza y apoyar al pueblo antiguo para que la tierra responda como ella sabe responder. Eso es ser un buen mapuche. La palabra mapuche significa gente de la tierra, lo que significa que un antiguo mapuche cuando él nacía él era parte del entorno. Nada de lo que estaba en el entorno a él le pertenecía o él lo consideraba como de él. Pero él sí era parte de todo el entorno, por eso él caminaba hacia donde él quería. Y a donde él llegaba, haciendo puntitos, de esa forma le transmitía el respeto a la tierra y la tierra le fertilizaba los pasos. Por eso los antiguos no hay enfermedades que hoy día, digamos, así eran las enfermedades antiguas, porque ellos se preparaban para volver a la tierra y lo hacían a base de eso. Entonces, el orden de los Shemamul igual es muy importante. Ellos no tienen ojo porque por la vista entra el mal y de esa forma el espíritu después ya no es distraído. Una vez que los antiguos simbolizan la sepultura, no vuelven más al cementerio, porque ahí queda solamente lo que le pertenece a la tierra y ellos dejan ir a su ser querido y lo reencuentran a través de sueños. De ahí no hay ninguna separación más. Ella es la ñu que va primero mirando hacia el atardecer. Él es nuestro Kai, lo sigue. Ese es su orden. Ellos son nuestros niños, los Anchimalén. Vienen en ese orden. Todos miran hacia el atardecer, la que representa una pérdida en nuestra cultura antigua, que es muy importante porque es un espíritu el que viene y como no alcanza a pisar la tierra, le ofrece el espacio al que va a venir. Y él va adelante de todos
muy cerca del atardecer, porque él abraza a la tierra y le agradece por lo que descansan en ella. Esa es la forma en que nuestros antiguos simbolizan la sepultura. Con el tiempo los chemamules caen, pero nadie los restaura, porque es solamente el paso o casi el mismo tiempo que la persona estuvo en la tierra, lo que dura un chemamul de ellos en la tierra. Fueron quemados para borrar de alguna forma lo que alguien creyó que esto era una aberración hacia un supuesto Dios que ni siquiera conocemos. Entonces, esta es la mejor forma de justificar de que por la tierra pasaron buenos mapuches. Antes de la conquista, estas hachizas topituras que originalmente son de piedra, se usaban para vestir animales, trocar, pescar, tallar y todo. Desgraciadamente, desde la época de la conquista hacia adelante se empezó a usar como un arma y hacer armas. El pueblo antiguo no tenía armas, que es esto para cazar y todo. Y en el tiempo de la conquista aparece el conquistador, que es interpretado de esta forma por el pueblo antiguo. Algunos tienen barba y todo, pero esto representa el cómo el pueblo antiguo vio al conquistador. Este es lo que representa. Y empezó a usar las máscaras para que el conquistador sienta temor de su propio reflejo y no avance. Y eso ocurrió por un tiempo, porque de alguna forma el conquistador lo vio igual temor. Y eso, para eso ahí nacen los problemas. En la época de la conquista. Antes de la conquista no era necesario porque no había ninguna interpretación como para hacer o imaginar a alguien con estas características. Esta es como la foto del conquistador. Esta era una cachal, originalmente se llama un cachal. Cuando fue escrita se escribió como esclava, significa bastón de mando. Originalmente es de piedra y nace en la época de la conquista. Antes de eso, las comunidades mapuches antiguas solamente eran dirigidas por los loncos y las machis. Los loncos en esta época, por participar y ser personas puras, ellos no podían participar de un concilio, entonces tallan una piedra, el modelo de un ave es algo muy sencillo, y se la dan a una persona para que esa persona forme grupos de defensa dentro del pueblo mapuche andino. Y él formó a los toquis, que originalmente usaban estas piedrecitas en el pecho y se llaman toquitura porque son de piedra. Y estas piedrecitas llevaba o identificaba a una persona que estaba a cargo de pequeños grupos en la época de la conquista. La posición de la clava es que en esta posición representa la guerra, conflictos y todo. Y cuando va en esta posición representa la paz, las comunidades podían sentarse tranquilamente a conversar. Pero eso es lo que representaba y el portador de la clava pasó a ser como la segunda voz después de un gong. ¿Por qué que los mapuches no tiene como grandes construcciones o monumentos o templos como otras culturas originarias también tienen? Bueno, el mapuche primero que nada nace para ser parte de la tierra. Eso significa que él en su crecimiento no conoce nada que sea atribuible a él como persona. Él es parte del entorno, entonces construir o hacer grandes construcciones no está en el pueblo mapuche antiguo porque eso representa o representaría lo que hoy día conocemos, una forma de materializarse como persona dentro del espacio, pero para el pueblo mapuche no existe el término social, no hay política, no hay sociedad, no hay niveles sociales dentro de nuestra cultura antigua, no existe el valor monetario, es el trueque, entonces todas las comunidades dependen de la tierra y al invadir la tierra con algún tipo de construcción, se le está quitando el derecho a la tierra de que nos siga proveyendo de alguna forma el alimento. Eso el mapuche no necesita ser reconocido por grandes obras o grandes construcciones.
Nuestro pueblo antiguo necesita ser reconocido por su paso por la tierra y por eso es que nuestras simbologías están marcadas precisamente de acuerdo al movimiento y rotación de la tierra. Es toda una conexión, es toda una interpretación. Y hoy en día la escritura ha eliminado mucha de esa realidad y la ha convertido casi en una fantasía. Las construcciones antiguas, o para nosotros, o para el pueblo antiguo mapuche, no existe una construcción. Por ejemplo, las construcciones nuestras, las rucas nuestras, son redondas. Y al ser redondas, tienen una puerta, una por donde entra el sol y la otra por el atardecer. Entonces ahí nace el concepto de que nuestras madres siempre entraron por la puerta del sol en la mañana y salieron en el atardecer. Y siempre mantuvieron ese retorno, ese movimiento de la luna y todo. Entonces ese es el concepto. El tema nuestro no está en construir grandes construcciones, el tema nuestro está en cómo volver a entrar a la tierra. Eso es más importante para un mapuche antiguo. Se preparó toda la vida para entrar a la tierra. Él no dejó en herencia ni su ruca, ni nada de lo que él usó, porque eso tampoco le pertenecía. Ellos volvían a la tierra de la misma forma en que entraron, de forma fetal, pero su paso por la tierra lo dejaban plasmado a través de su shemamú. Eso era todo lo que ellos dejaban en la tierra, marcada su esencia. Pero construcciones no existen el término que hoy día conocemos, si se podría decir, materializado. No hay término. No hay loncos tampoco que sean loncos por poder. El lonco y la machi son personas únicas que nacen con el don. Se les anuncia, se les indica a la comunidad de que ellos son un lonco y ellos o ellas son una machi. Pero nadie es lonco por ser lonco, por querer ser lonco, por tener más. Lo que no hacen los loncos y las machis es dejar en herencia su condición de lonco o su condición de machi. Ningún hijo ni ninguna hija puede seguir ese legado porque eso no se transmite. Las machis y los loncos hasta los días de hoy son elegidas por los espíritus. Ellos son los que mandan a un lonco o a una machi. Esta frase no sé si se alcanza a identificar bien. Es una frase que no es igual en un momento, no sé, difícil. De repente empecé a escribir. Hoy día tengo más de 200 frases escritas dentro millas. No he publicado ninguna. No me creen, parece como en ese contexto. Pero trato de transmitir una filosofía antigua que lo hago a través de la madera. Y de repente de la nada aparece una frase en mi mente y la tengo que escribir en el momento porque si no se me va la idea. Y después ya no la recupero más. Nace esta frase una vez que dice, mi mayor virtud es no tener nada. Hubo un tiempo en donde yo estaba sobre una mesa y en esa mesa no había más que un poco de un tablón viejo, una herramienta vieja. Y llevaba 3 días pensando qué hacer y en esos 3 días yo no había comido nada. Entonces mi estómago estaba vacío y trataba de crear algo con la madera que estaba al frente mío y durante ese tiempo no comí y me quedé ahí y cuando iba a tomar la herramienta ocurrió algo mágico porque en vez de tomar la herramienta se me vino una sonrisa y vi esa frase que decía esto: mi mayor virtud es no tener nada. Y cuando lo pensé y lo escribí, al momento se me amplió el mundo creativo de mi mente y empecé a hacer cosas y a crear cosas. Hoy día escribo y sigo escribiendo muchas cosas que veo. Como decía una frase que escribí por ahí, que no escribo porque escribo algo, escribo lo que veo en la sombra más que nada. No es por la piel bonita que se ve a las personas, es otra de las grandes frases igual
por el espíritu. Hoy día tenemos esa sensibilidad de poder ver un poquito más allá de acuerdo a cómo nos despejó también la visión nuestro pueblo antiguo, porque antes de esto caminábamos también en un mundo sin sentido. Entonces hoy en día el mundo nuestro pequeño, hermoso, tiene todo y mil de sentidos. Y comencé a escribir. Hay muchas frases que no me las memorizo como para repetirlas al tiro, pero tengo un cuaderno que habla mucho de una filosofía antigua más que nada. Cada frase ojalá sea un despertar y una tranquilidad para alguien de repente que está como desesperado. Escribo mucho para niños o gente joven con problemas de estrés, de muchas cosas hoy en día. Hay falta mucha curatoría mental y estas frases ayudan mucho. Hoy en día me la compran muchas personas de muchos países porque andan con un teléfono y hacen como la traducción automática y se sonríen y me compran mis frases. Pero esta es la más significativa de todas las que tengo. Entonces, es sí, es no. Nace, muere. Hoy en día se le agregó esto, en las puntas. Esto es una costumbre winca, representa inseguridad. Todo esto es inestable, no hay Sí. fuerza, entonces aparece. Hoy día, antes decía, los antiguos decían sí o no. Hoy decimos sí, quizás, tal vez, a lo mejor, puede ser, y debilitamos la palabra. Se debilitó y los antiguos representan eso. Esto, nace y muere, no tiene miedo. Hoy día la gente tiene miedo a eso, por eso se desespera y por eso se enferma más. Verdad. Pero si la persona camina tranquila, No teme va a la tener, muerte. claro, la muerte lo va a dejar avanzar tranquilamente hasta que sea el momento y no se va a dar cuenta uno porque va a estar tan descargado de cosas que mi sueño mío es ser un vagabundo. Ujú. Yo quiero ser un vagabundo Sí. algún día, quiero estar ahí. Entonces, si alguien me pregunta por qué estoy ahí, yo le voy a contestar que estoy ahí porque la vida a mí me lo dio todo. Y ahí a donde estoy yo ya no necesito nada. Y es una conformidad y eso revitaliza el espíritu y nos recarga y seguimos avanzando. Todos los males en su mayoría son mentales, los podemos controlar. Wow. Usted se puede sanar porque toda la fuerza la tiene ahí y todo el poder y la energía está ahí. Y hay que hacer eso, ese contacto, ¿no? Sí. Y como le digo, y practíquelo y cuando esté dentro de una habitación empiece a generar su naturaleza propia en su entorno. Y cuando esté segura de eso, no va a necesitar nunca más ir a un lugar Wow. donde usted esté, va a estar todo lo que junto. necesita. Está com a gente no interior. Sí, el interior y este espacio, este entorno. Sí. Pues, a donde uno va hay una luz, a donde uno va hay una sombra. Entonces cuando uno va y hay sombra y hay luz hay que seguir caminando. Sí. Hay que dejar eso ahí. Wow. Como que no se siente. Que verdade. Sí, entonces así uno va sano por el mundo. Si yo me levanto todas las mañanas y me levanto como desanimado, no estoy generándole respeto a la tierra, le estoy mostrando debilidad. Entonces cuando uno se levanta y pone el pie firme ahí, Sí. que se sienta a través del piso de esa energía, el otro pie confirma de que fue bien recibido y la tierra se encarga después en el camino de fertilizar todo eso Wow. que nosotros conocemos como sueños o peuma, pero que ocurre cuando una persona es un buen mapuche, cuando su ambición no es más que esa de soñar en el mundo mágico en el que se pueda mover.
independiente de todo lo que hoy en día desgraciadamente vemos y creemos que es importante. Nos traz doenças Sí. e preocupações que não precisam. Sí, Verdade, Marcelo. sí. Para que nuestro saludo antiguo tenga sentido, los antiguos hacían esto. Mari, no, acá, ahí, es Mari. Así transmite tu confianza, tu respeto y revitalizas la fuerza y te revitalizas con alguien. Antiguamente, cuando alguien caminaba, por decir, a 500 metros más allá, y la otra persona iba acá, el que no se veía, se levantaban la mano, pero no se decían Mari, como se dice hoy en día. Ellos se juntaban y recién ahí hacían esto y decían Mari, y ahí cada uno podía continuar su camino. Pero el Mari de boca no existe porque no estáis transmitiendo tu afecto, ni la persona te está transmitiendo su afecto. Por eso es 10 y 10, tus 10 y mis 10, y eso hace una hermandad. Ese saludo tenemos que revitalizarlo nuevamente y volver a sentir la esencia del Peña a través del saludo. Y eso lo hacían nuestros antiguos. Por eso ellos dicen Mari, pero no lo hacen así de boca, lo hacen con el gesto ahí. Eso, Ese es un bienvenido, un hasta luego, un todo. ¿Por qué? Porque hay afecto ahí, porque ahí está la fuerza. Eso se transmitía a los antiguos, eso significa nuestro saludo. Eso hace que nuestro saludo tenga la fuerza antigua y se pueda revitalizar. Y eso hay que enseñárselo a los niños. Que se unan así, que se saluden así, que se sientan así. Y así se siente. Claro. De mi parte, yo quiero agradecer mucho por nos recibir en tu casa, que es tu lugar sagrado, ¿no? Que sagrado es toda la tierra, pero siempre donde vivimos es un poco más sagrado que el pedacito allá, como tú estabas explicando. Y para nosotros también ser recibido por ustedes, la confianza que nos están dando al respecto de nos recibir y compartir su conocimiento, su sabiduría, enseñarnos algo de importante para que podamos vivir mejor la vida, más integrado y respetando la Mapú, y todo espacio y todo el sagrado. Para nosotros es una honra muy grande. Y es una honra te conocido a tú y tu pareja, tu esposa, y acá a tu casa también, y tu trabajo que te hace con la mano, llevando la cultura mapuche a quien quiera interesarse. Sí. Como dicen los antiguos, Mapuche no es por nombre, sangre ni apellido. Mapuche es una esencia de vida de la persona en la tierra. El cómo vives en la tierra te hace un buen mapuche. El cómo la respetas, la honra, la cuida o la protege. Eso te hace un buen mapuche. No te hace tu nacionalidad, tu color de piel, nada de eso. No es por la piel bonita que vemos a las personas, es por el espíritu. Y eso nos enseñaron nuestros antepasados. Sin ellos no conoceríamos nada de lo que podemos interpretar hoy. Y nada de esto está escrito, que es lo mejor. Es una inyección de curatoría para nuestro pueblo actual. Ojalá se interesen, porque como te decía, difícilmente un árbol que creció chueco lo podamos enderezar. No vamos a llegar a eso. Mari es el Mari. Gracias. Gracias. Sí. Podría el afecto, el abrazo y todo, pero Claro. digo, efectivamente. Sí. Yo solo puedo hablar de la cultura antigua
sin mezclarla con las costumbres que ya están implantadas dentro de nuestra cultura. Soy mapuche. Que me haz que tú feliz, que me haz que tú feliz. Veime, que me veían un hambre tu ahí. Inchin munga inchin. Vilche mu mai tamu pe twachido. Kie ye bondo me. Kiento me un atwa. Malimon nga po, mapo. Malimon nga to me. O kipe nga tamondo. Al kutu nge nga tamondo. Mai tamu pe.